Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros al portavoz de los vecinos en Canarias, que hoy vamos a tratar un tema muy interesante, atentos. Abel Román, buenos días. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos de las Islas Canarias. Como ha dicho Miguel Ángel, hoy vamos a tocar un tema que afecta a todos los vecinos de Canarias. En el último 18 de mayo ha salido un artículo en el cual pone lo siguiente: rebelión de los técnicos municipales contra el decreto que agiliza las licencias urbanísticas. Una docena de equipos de arquitectos de gerencia de urbanismo inician una protesta contra la nueva norma que pretende agilizar las licencias. Como todos ustedes han podido comprobar por sus propias experiencias, van ustedes a sacar una licencia para abrir un local, para pintar una casa, hacer una pequeña obra, y de pronto se ven ustedes metidos en una petición de licencia que antes, que se tardaba 1 mes a 3 meses, ahora se están tardando 2, 3 y 4 años. Yo ya he contado, yo tengo un amigo que va por 2 años y medio, Bueno, 2 años y medio, entonces, para construir su casa. Vale. Pues bien, pues estos señores, tanto política territorial como obras públicas, están haciendo una nueva ley en la cual se va a poder subcontratar con los colegios profesionales estas licencias para agilizar los tiempos. Pues bien, estos señores técnicos municipales se niegan a que se agilicen las licencias urbanísticas. Ya. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a don Hugo Luengo, que es decano del Colegio de Arquitectos, arquitecto y muy experimentado urbanista, para que nos explique qué significa esta barbaridad de que los técnicos de urbanismo se nieguen a agilizar las licencias, porque yo pensaba que estaban al servicio de los vecinos. Don Hugo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos ante una propuesta del gobierno Clavijo, no está planteada por alguien en la calle. ¿Está cerca, Sí, Hugo, el micrófono? Donde están tramitando un decreto ley que esencialmente está destinado a agilizar la tramitación de las licencias y paralelamente a atender un tema que se ha acabado convirtiendo en prioritario en toda España, que es la construcción de viviendas. Exactamente. Ese decreto llega a constatar una realidad dramática en la isla, donde en lugar de cumplir con la obligación de 3 meses para dar una licencia, se están tardando, tú decías, Miguel Ángel, ahora 2 años y medio. Que tienes un amigo con 2 años y medio, pues esa es la triste realidad y eso es lo que no puede ser. Y eso, digamos, ha motivado, que a mí me ha dejado un poco sorprendido, yo lo he llamado rebelión por parte de los técnicos municipales de 12 oficinas técnicas a nivel de Canarias, que curiosamente son el 90% de las licencias que se dan, donde los funcionarios han venido a decir que ellos lo hacen estupendamente bien y que todo va maravilloso. Oye, yo podría asumir que lo hacen muy bien si ustedes diesen las licencias como es vuestra obligación legal en 3 meses. Pero si la dan en 3 años, desde luego algo pasa que no están haciendo bien. Pero ¿cómo se atreven a decir eso? ¿Cómo se atreven a decir que no quieren que la licencia se haga más rápida cuando es una falta de respeto y de consideración a los vecinos que antes adquiríamos esa licencia de 1 a 3 meses y ahora están tardando 3 años? Incluso cuando un vecino quiere hablar con un técnico para pedir explicaciones o agilizarlo, ¿sabe usted lo que nos dicen? Que no nos quieren recibir. Hay técnicos de urbanismo que dicen que dan órdenes, no reciben a los vecinos para dar ninguna explicación, que nos aguantemos. Y después encima está el tema del silencio negativo, que si ellos no te contestan significa que la licencia es negativa. ¿Esto cómo puede ser este tipo de...? Y después dicen que esto es ilegal, lo que se va a hacer el gobierno. Por comentar a nuestros radioyentes que este tema no viene lejos, yo soy arquitecto y trabajo en la profesión diariamente y la verdad que mis colegas lleguen, digamos, a decir eso cuando su respuesta no está pareja a su obligación,
me resulta realmente triste. Lo que tú decías digamos, de esos asuntos que yo lo vengo, digamos, demandando en medios hace mucho tiempo, hay 3 temas fundamentales para poder agilizar el tema, que no dependen, por cierto, de Canarias, sino que están residenciados en ámbito Madrid. El silencio positivo. El silencio positivo siempre existió en el cuerpo legal español. Vamos a explicar lo que es el silencio positivo. El silencio positivo es que tú presentas un proyecto y si a los 3 meses no te los han dado, lo tienes concedido. Bien. Eso lo convirtieron en el revés. Tú presentas un proyecto y si a los 3 meses no te los han dado, pueden tardar 3 años. O sea que se hace infinita. O nunca te responden. O nunca te la dan. ¿Qué está pasando? Nunca te la dan. ¿Qué está pasando? Entre otras cosas, porque el pequeño promotor, digamos, se aburre y se va, generando un problema de inseguridad jurídica que seguimos sin entender que una promoción para ser viable tiene que tener seguridad jurídica. Entre otras cosas, porque esa seguridad jurídica es la que permite, digamos, obtener créditos para cualquier promoción. Esa es una de las patas. Esa es una pata. La otra pata que llevan también dándole rodeos a ese asunto desde hace un montón de tiempo es darle seguridad jurídica a los planes que no lo tienen. El plan, pongo un ejemplo, el Plan General de Santa Cruz se lo machacaron por un tema formal de cuarta fila y se acabó el plan general que estuvieron 19 años redactándolo y estamos otra vez en el plan del 92. Admitirán los radioyentes que no es una situación normal. Ese asunto han pretendido reformarlo indirectamente varias veces y estaba en la agenda urbana española y hasta la fecha no se ha resuelto. Y el tercer tema, que es otro drama que hemos introducido en el sistema, es la ley de viviendas del año 23. Acabamos de cumplir su 2.º año, que es un auténtico drama, otra fuente de inseguridad jurídica, porque al final tiene más derecho el inquilino que se convierte en inquiocupa o ocupa que el propio propietario. De hecho, por darle una dimensión del asunto, la puesta en marcha de la Ley de Viviendas Nacional expulsó del mercado del arrendamiento de forma homogénea en toda España el 40% de la vivienda de alquiler, que se fue, simplemente no se alquila, se trasvasó a la vivienda vacacional o a la economía sumergida. Esa es la realidad. Bien, después de este brochazo rápido a nivel general, vamos a ir a lo particular, que son que estos burócratas de urbanismo no quieren que se agilicen las licencias. Aquí dicen, primeramente, ¿cuál es el decreto que se está haciendo para agilizar las licencias? Vamos a explicarlo. Bueno, es un decreto ley de recientísima factura, es de abril del 2025, que ha tenido, curiosamente, no lo han sometido los funcionarios a los plazos que ellos se gastan para todo, sino que en 1 o 2 semanas han montado la revolución cargándose un decreto del gobierno Clavijo, que precisamente lo que pretendía, a la vista de que era imposible agilizar la tramitación y de que han sido los propios municipios que se quejaban de medios personales y materiales, quien ha tomado cartas en el asunto y ha dado la opción de convenir. Un convenio es un acuerdo privado de 2 partes entre que una administración local con los colegios profesionales pueda tener, digamos, un mecanismo complementario donde la emisión de esos informes eternos que están tardando 2 o 3 años en hacer, los puedan hacer los colegios profesionales. Pues por decir algo, yo creo sinceramente que esos informes se pueden hacer perfectamente en 15 días. Y luego hay otro problema. O sea, un informe, 15 días. Y actualmente tardan 3 años. Bueno, las licencias están tardando, lo que dice. Se pueden hacer, entre otras cosas, porque realmente, si tú quieres tener, porque es la obligación legal, en 3 meses una licencia, el informe técnico municipal no puede tardar más de 1 mes, porque luego llega el informe jurídico y luego tiene que ir a una comisión o junta de gobierno local para que le den la licencia. El problema también de fondo es que hemos aprobado la famosa directiva Bolkestein, que está vigente desde el año 2010,
que se la cargó, por cierto, Zapatero en el 2011 sin piedad, y esa digamos, directiva Bolkestein, que se basa en una simplificación del procedimiento, entre otras cosas, traslada la obligación legal de todo el procedimiento al empresario, o sea, en este caso al constructor, porque tal, y a sus técnicos. Ahí está la esencia. El problema que se produce es que esa rebelión de que hemos hablado de los técnicos se han metido dentro del procedimiento a llenarlo de obstáculos. Un momento, para que la gente sepa lo que es la ley Bolkestein, nosotros, cualquier vecino, cuando iba a hacer una petición de una licencia, por ejemplo, pintar el edificio, iba a pedir una licencia y se pegaban meses y meses para que te diesen la licencia para pintar. Pero en ciertos tipos de licencias, la ley Bolkestein, que por cierto fue hecha por la Comunidad Económica Europea para evitar la corrupción, porque claro, está la picardía, aquí tienes una licencia en un mes o en 6 meses. Ahora, si quieres que se tarde en vez de 6 meses, un mes, dame euros por debajo de cuerda. Eso no lo hacen todos, pero lo hacen los corruptos. Entonces, ¿qué lo hizo la Comunidad Económica Europea? Oiga, yo quiero una licencia para pintar mi edificio, quiero un acto comunicado. Vamos a ver, deme usted la petición, lo sellan, aquí tiene usted, concedido, en el momento, inmediatamente. Porque se supone que la gente sabe cuáles son los aspectos legales y que los va a cumplir. Hugo, ¿en qué va a quedar esto? A ver, porque... Bueno, el tema es muy complicado. Es muy complicado. Decía en el asunto porque, digamos, temas complejos exigen respuestas complejas y esas respuestas complejas exigen que todos los agentes que tienen que ver en el procedimiento se pongan de acuerdo. Y estarás conmigo en que en este momento no vivimos en este país, en un país cuyas soluciones se soportan en el acuerdo, todo lo contrario. O sea que este anuncio del gobierno de Canarias se va a quedar en nada. Tal y como está, donde se han revelado el 90% de las administraciones municipales, curiosamente no he oído que ninguna corporación de esas corporaciones municipales haya dicho nada, ese decreto se va a quedar en nada. En nada, o sea que no va a haber decreto. No, el decreto ya está. Pero si no funciona... Pues ahí está, uno más. ¿Cuántos decretos y leyes hay en el boletín que no funcionan? ¿Los ayuntamientos están en contra del decreto? Los ayuntamientos no. Que no. Sus técnicos municipales. Pero vamos a ver, sus técnicos municipales son trabajadores. Claro. Entonces están los ayuntamientos, no sus técnicos municipales, porque esto... No, son los técnicos municipales o la mujer de la limpieza. Eso me parece una coña marinera. No, pues son los ayuntamientos. ¿Los ayuntamientos están en contra? Porque los técnicos... De facto, si no ha dicho nada las corporaciones locales responsables de esos técnicos, es que están asumiendo esa postura. Eso es elemental. En contra de todos los 2 millones de canarios que estamos sufriendo estas tardanzas tan enormes, a los ayuntamientos tienen prioridad hacerle el gusto a sus técnicos de urbanismo. Y del gobierno clavijo, que en el Parlamento de Canarias, que es quien tiene la competencia de esos temas, ha planteado ese decreto que además no ha sido sencillo hacer porque ha conllevado, digamos, en paralelo... ¿Y qué van a hacer los técnicos de urbanismo de los ayuntamientos? ¿Qué hacen? ¿Putear a los ciudadanos? Bueno, a los hechos me remito. Si te dan una licencia... Pero putearlos más, o sea... Bueno, yo ya... Esas palabras a mí no me gusta, digamos, expresarlas en esos términos. Bueno, pues exprésalo de otra manera. De otra manera, si siguen como están y me dan una licencia a 3 años vista, no están cumpliendo con sus obligaciones de 3 meses. Ya. Ni ellos ni las administraciones públicas que lo sostienen, las corporaciones locales, que realmente es donde reside la competencia. ¿Y qué dicen los técnicos de urbanismo? Aquí dicen lo siguiente. ¿Pero qué dicen? ¿Por qué no están de acuerdo? Ahora te lo explico. Aquí dicen, este documento que apenas lleva una semana en circulación, por lo que se esperan más adhesiones, critica que la pretendida agilización, esto lo dicen ellos, de la tramitación de licencias urbanísticas se centra en tratar de evitar, cuando no eliminar directamente, los informes técnicos municipales en el procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística. Ellos dicen esto. Hombre, volvemos al mismo rizo del cual hablábamos al principio. Si tú tienes una obligación legal de 3 meses y me la das en 3 años,
todas esas, digamos, actitudes beatíficas no me valen. Cumpla usted con su obligación legal. Pero ellos que dicen que les falta personal, que Dicen de todo. Entre otras cosas, analizando el tema, vuelvo a decir, ellos están metiéndose en sus informes a realizar actividades impropias que no les competen respecto de los expedientes, donde al final te acaban dando un tocho de 30, 40 páginas para justificar una licencia a 3 años vista. Entonces, eso no puede ser. Usted tiene 1 mes, 15 días para dar una licencia. Y luego, en todos los procesos, digamos, de tramitaciones, otra cosa que es un drama contra la ley de procedimiento administrativo y la ley de bases de régimen local, es que te reiteran 5, 6, 7, las veces que le dé la gana, correcciones sucesivas del propio documento, cuando la ley de procedimiento... Y se va alargando la ley de procedimiento administrativo solo puedes hacer un informe poniendo los reparos una vez. Lo que no esté en el informe originario ya tienes que ir al juzgado. Ya. Otra cosa que si no es así, digamos, los trámites se vuelven, como están siendo, infinitos. Otra cosa que dicen es sobre la intervención de personas ajenas a la administración en los procedimientos administrativos, que serían los colegios profesionales. Ellos dicen que al permitir que los informes técnicos de conformidad o de verificación sean emitidos por colegios profesionales, medios propios personificados y entidades privadas colaboradoras. ¿Esto es legal hacerlo? ¿Sí o no? Es absolutamente legal, como sostiene el decreto, que obviamente el decreto tiene, entre otras cosas, informe del Consejo Consultivo, y obviamente se sostiene siempre en un convenio que es voluntario entre una administración y un colegio profesional. O sea que el ayuntamiento, para tranquilidad de nuestros arquitectos ilustrados, quien al ayuntamiento no quiera hacerlo, no lo hace. Tan sencillo como eso. O sea, el ayuntamiento que quiere... Es una opción. El ayuntamiento que quiere fastidiar a los vecinos y mantener ese fastidio... No lo hace. No lo hacen y va a seguir fastidiando a los vecinos, haciéndoles esperar 3 años. Bueno, yo, como te dije antes, yo ese léxico no lo comparto, pero el drama es que al final es así. Y curiosamente, hay mucho pequeño empresario en Canarias tradicionalmente dedicado a la promoción y construcción que no ha tenido otra opción, muchos de ellos arruinados, que dejar el sector. Porque si tú te metes en una aventura de esa para garantizar en un plazo determinado una inversión y te sostienes en créditos ajenos, al final el crédito te acaba comiendo, claro. ¿Y qué va a hacer el gobierno de Canarias ante...? Pues yo no lo sé. Por lo pronto, las 2 consejerías, Política Territorial y Obras Públicas, va a recibir la visita de la Alianza de Vecinos para apoyarlos en este tema. Ya. E ir en contra de estos burócratas que tienen la osadía de pedir al gobierno que sigan haciendo esperar 3 años a los vecinos para una maldita licencia urbanística. Y perdonen ustedes el lenguaje, pero es que los vecinos estamos ya hartos. Pero es que suena que hay un montón de corrupción en estas áreas de urbanismo de los ayuntamientos, ante esto, Debe haber corrupción. No, pero siempre estamos buscando el problema en la corrupción cuando cuando realmente estamos en una situación de administraciones ineficaces. Entonces, ¿cómo se traduce que alguien quiera seguir fastidiando a los vecinos, haciéndoles esperar 3 años y no acepta que el gobierno facilite unos medios para agilizar el tema, dándoselo una subcontratación a los colegios profesionales? Vamos, ¿qué traducción tiene eso? Es como si, por ejemplo, ahora la sanidad canaria, que está tardando 6 meses, vamos a poner ese plazo de 6 meses para atender a un médico, y entonces hay una fórmula para que en vez de 6 meses esperen un mes, y los médicos, suponte tú, se nieguen a que en vez de esperar un mes, tarden 6 meses. Bueno, ¿estás loco? Esos corporativismos profesionales lo hemos visto también en la sanidad, cuando la sanidad pública se revela ante la prestación de servicios por parte de las sanidades privadas, cuando hemos constatado que no hay más remedio de que el trabajo se ejerza coordinando la actividad pública y la privada. En este país, en Canarias, hemos llegado
a maldecir cualquier fórmula de colaboración público-privada. Lo público y privado no se admite. Lo privado se maltrata y luego se beatifica lo público en unas circunstancias que no son sostenibles. Por ejemplo, esto, ¿no? Mira, una pregunta. ¿Cuántos informes de licencia urbanística están pendientes de salir adelante con estos retrasos? ¿Don Hugo? ¿Cuántos lo estipula usted? Luego lo hablas con ellos y te dicen que todavía están informando el año 2022. Eso no puede ser. O sea, eso es una tomadura de pelo. Pero de todas maneras a mí me llama la atención porque, claro, los responsables de esta historia son los que mandan en las administraciones locales. Entonces, y las oposiciones tampoco dicen nada, nadie dice nada, todo el mundo está de acuerdo, se habla en los plenos este tema, no se habla, se comenta. O nada, lo estamos comentando nosotros Yo solos. no suelo ir a los plenos de ningún municipio, pero por lo que vemos en prensa son cosas que se dicen, pero que al final no se resuelve. Y aquí sí quería, digamos, porque igual estamos acabando de introducir un tema nuevo que yo creo que es importante para entender en Canarias lo que somos, es que hemos acabado por no defender el cuerpo esencial de lo canario, que son nuestro REF y la RUP, donde han aparecido últimamente, digamos, temas tan alucinantes que igual será motivo de que nos invites otro día, como son la ecotasa y el IJIC. La propia administración se ha rebelado contra el corpus de su estatuto fundamental, que es el REF y la RUP, planteando unos incrementos fiscales opuestos a la naturaleza fiscal de Canarias. Un drama. Bueno, pues lo hablaremos otro día. Yo creo que es interesante. Bueno, el gobierno de Canarias hace un decreto para agilizar, para facilitar a la ciudadanía, a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios, en algo tan importante como es la construcción, la vivienda, que no hay vivienda. ¿Cómo va a ver? No hay vivienda. No dejan hacerla. Entonces, una licencia que se tiene que dar en 3 meses, se pegan 3 años, de 2 a 3 años, y hay que ir allí a rogarle, mira, arréglame esto. Después hay otra cosa, piden modificaciones constantemente, tú modificas y te vuelven a pedir otra modificación. Que es ilegal. Sí, pero lo hacen, y ese es otro proceso, porque entre papel viene, papel va, estamos hablando meses. El momento de cada papel ida y vuelta son 2-3 meses. Hay una cuestión también que tenía yo un dato que me lo habían proporcionado hace tiempo. Hay cerca de 20.000 expedientes esperando que se den la licencia, que se den el visto bueno. Si esos 20.000 expedientes salieran adelante, habría inmediatamente 100.000 puestos de trabajo más. Ya, pero no se quiere, una licencia para abrir un lugar, que hay que hacer unas reparaciones, hay que modernizar la luz, el agua, pintar el suelo y tal igual, eso da puestos de trabajo a una pequeña empresa. Bueno, pues tiene que ser, las áreas de urbanismo tienen que ser unos búnker. Es que después tremendo. Tropezamos con otro tema. Usted ve el nivel profesional de los concejales y no tienen la capacidad para enfrentarse a los técnicos de urbanismo, porque están fuera de su capacidad intelectual y de conocimiento. Entonces, ¿quién se enfrenta a esos? Ninguno, nadie Entonces, se enfrenta solamente hay una opción. Los vecinos nos vamos a enfrentar a esta gente. Y lo primero que vamos a hacer es pedir cita al consejero de Política Territorial y consejero de Obras Públicas que no se atrevan a quitar esos decretos y que lo hagan lo más pronto. Pero si no lo van a cumplir, y si no lo cumplen, ¿qué pasa, Hugo? Pues no pasa nada. No pasa nada. Ese es el drama. ¿No se puede llevar a los ayuntamientos a los tribunales? Bueno, los llevas y estupendo. Dentro de 3-4 años tendrás una sentencia cuyo efecto será ninguno. Pero una cosa. Ten en cuenta que esos decretos son de adscripción voluntaria. Lo hará quien quiera. Hemos llegado a una situación donde al final hemos negado que sea la propia sociedad que tenga capacidad de resolver sus propios problemas. Y los políticos... Que eso implica, entre otras cosas, asumir un tema que no se ha resuelto, que es la colaboración público-privada, donde curiosamente, por cierto, funciona mejor en la provincia, en Gran Canaria, que en Tenerife, curiosamente, y con las mismas leyes, con la misma ley, son capaces de resolver pues algo más que aquí.
Y por el mandato de los ciudadanos, de los vecinos, los políticos no pueden obligar por ley al ayuntamiento a hacer esta colaboración, de contratar a los... Pero que eso es lo normal. Tenemos que producir un cambio de cultura donde entendamos que colaborar todos es mejor para todos. Bueno, Eso se ha perdido porque estamos en este momento inmersos en una política de polarización, donde todo el mundo parece que tiene que tener la obligación de pelearse con el vecino. Yo radicalmente opuesto. No podemos resolver nada sin acordar entre todos, público, privado, mixto y colectivo, lo que sea, pero resolver, ponerse de acuerdo y trabajar todos en mejorar la clave de todo este asunto, que es el derecho de la ciudadanía. No existe otra prioridad, curiosamente, que han desdibujado las administraciones diciendo que su única prioridad es cumplir la ley. Mentira. Las leyes son elementos instrumentales destinados a no otro fin que servir al ciudadano. Esa debe ser. Y ese cambio de cultura nos está llevando sangre, sudor y lágrimas. bueno, y entonces en este caso, que estos técnicos de urbanismo, que estos ayuntamientos, que no les da la gana agilizar los trámites. Pero que no son los técnicos, son los ayuntamientos. Son los Sí, bueno, pero- o sea, porque le están problema- cargando a los técnicos, son los ayuntamientos. El problema es municipal. Y el que tiene Claro. la responsabilidad en los ayuntamientos Claro. es su corporación, Claro, su grupo claro, de no, gobierno y su como, alcalde. o sea, nada más. que los técnicos te dicen una cosa y tú como ayuntamiento, pues nada, Pues nada, pues ya está, estupendo. La culpa son los ayuntamientos, Los ayuntamientos. evidentemente. No, Lo que no. pasa es que le están tirando Claro. el balón a los técnicos para... No, es que los técnicos dicen esto y lo otro y no podemos hacer nada. Ustedes tienen que resolverlo y tras un decreto del gobierno de Canarias, que se lo pasan por el forro del Arco del Triunfo, ¿no? Pero los políticos pueden obligar a los ayuntamientos a que cumplan esa orden, que no sea voluntario. Ustedes tienen que cumplirla obligatoriamente. ¿Pueden o no pueden? Porque vamos... No pueden. Abel, no te pueden. acabo de decir que el problema radica en un cambio de cultura. Hay que pasar de la cultura de la confrontación, del ordeno y mando, a la cultura de colaboración. ¿Y si no quieren colaborar? Hay que colaborar. Ya, Sí, claro, Si no pero- quieren colaborar, que colaboren. ya. Hay que mandarlos, pero a colaborar. Pero están diciendo que no les da la gana. Están diciendo que no les da la gana. Una docena de equipos de arquitectos de gerencia Eso- dicen una protesta contra la Lo, nueva lo, norma. lo admitiré cuando me lo diga el ayuntamiento. Nos tenemos que ir. A ver, Román, Hugo Luengo, un tema muy interesante, pero hay más, traeremos más, o sea que no... La Cotase y el IJIC. La ecotase y el IGIS para otro día. Bueno, nos vamos, pero seguimos aquí en la 10 Capital Radio. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.